Bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia en Ventas, a una de nuestras apasionantes conversaciones sobre el mundo de las ventas. En nuestro primer episodio hablamos acerca de historia de algunos vendedores y contamos la historia de por qué terminamos en las ventas algunas personas que teníamos una profesión que pareciera que no fuera las ventas. Ya en el segundo episodio conversamos un poco acerca de qué hay en ese mundo de las ventas, desde el vendedor, pasando por el supervisor, el gerente regional y el gerente nacional, y entender cómo qué hay en el mundo de las ventas. Y ya en un tercer episodio hablamos de algo que prometimos que íbamos a hallar como por temporadas algunas temáticas de venta. Y hablamos de la experiencia de un profesional que a través de sus años ha estructurado mucho su trabajo en ventas con base en el entrenamiento. Entonces hoy queremos empezar a hablar de lo que es ese entrenamiento en ventas. Pero para el entrenamiento en ventas hay un ingrediente esencial, que es el vendedor. De ahí parte todo. Y el vendedor, a veces pensamos que todos somos vendedores, esa típica frase. No, aquí vamos a hablar del vendedor profesional. Y ese vendedor profesional debe tener unas actitudes, unas cualidades, un perfil determinado. Y bueno, y queríamos compartir este tema con mi colega, amigo, compañero, emprendedor, empresario, Nicolás Mejía. Nicolás Mejía es una persona que admiro mucho, lo admiro a través de los años, me ha acompañado mucho en todo este mundo de las ventas, desde la academia hasta reflexiones personales, y es un gran, llamémoslo, empresario, emprendedor, estudioso, profesor, que nos va a decir quién es ese vendedor. Nicolás, bienvenido. Karen, muchas gracias pues, por esta invitación y a todos por acompañarnos en este espacio de Estrategia en Ventas. Bueno, Nicolás de aquí en adelante va a ser Nico, que es un nombre de pila. Bueno, Nico, algún día nos encontramos en ese mundo de las ventas, por alguna casualidad, por uno de tantos cursos, y ahí empezaste o continuaste como con ese sentido de la formación. Contanos un poquito esa historia tuya antes de que nos empieces a hablar de ese perfil del vendedor. ¿Cómo asumiste como qué es todo eso de ventas, toda esa pasión por las ventas, sobre todo por transmitirlas, que fue parte de ese origen, llamémoslo así, cuando nos conocimos? Contamos un poco de esa historia. Gabriel, mi experiencia en el mundo de las ventas comienza por ahí a los 13 o 14 años. Yo digo que fui becado por Empresas Públicas de Medellín cuando tenía como unos 13 o 14 años. Llegué a mi casa y nos cortaron los servicios, no había luz. Y ese día me hice, yo creo que la pregunta más importante que se ha hecho Nicolás Mejía y que todavía se le hace muchas veces, y es, venga, con lo que está pasando, ¿usted qué va a hacer? Y pues bueno, yo a los 13 años, pues un niño de 13 años, ¿qué sabía hacer? Arranqué de mensajero en el centro de Medellín, en Calzado Zulia, Calzado Zamora, y yo acompañé muchas veces a mi mamá en temas de ventas. Mi mamá vendía Amway, Avon, viajes, cosas así. Y yo sin saber le fui aprendiendo a mi mamá como esas cosas de ventas. Y en ese almacén me dijeron, venga, usted más que un mensajero es un vendedor. Yo no sé, es que usted habla muy bien y se expresa muy bien con los clientes. Y ahí arrancó el mundo de Nicolás empíricamente en ventas, Gabriel. Y así me fui yendo con las ventas, le cogí amor, le cogí cariño y entendí que las ventas es un arte, es una profesión y es algo donde todos los seres humanos debemos trabajar en saber vender. Y así fui teniendo diferentes cargos hasta que llegué a un cargo y era la gerencia de ventas de un concesionario. Andar, un concesionario Chevrolet. Gabriel, ley 550. O sea, el concesionario está en cuidados intensivos, para que me entiendan lo que es la ley 550, es como estar en una UCI. Y ahí, cuando llego como gerente de ventas, con un equipo de ventas muy heterogéneo, muy diferente, gente joven, gente antigua, gente con experiencia, gente sin experiencia, yo me asusté y dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y encontré en la Universidad de AFIT el curso Entrenamiento de Equipos de Ventas. Yo me matriculé como gerente y dije, bueno, vamos. Y entré y conocí que las ventas no es un tema empírico, que las ventas no es un tema de al azar, que las ventas no es seamos queridos con un cliente y recitemos las características de un producto. Y en ese curso de entrenamiento de equipos de ventas aprendí y entendí que los vendedores tienen tres grandes características o pilares. Uno, el ser,
la actitud, la energía, el entusiasmo, ahorita hablamos de eso. El otro es el saber, que son las características del producto, la competencia y demás. Y la otra es el saber hacer, el entrenamiento. Y era lo que me faltaba como gerente de ventas. Entonces yo decía, tengo gente muy buena, desde el ser, gente con buen conocimiento. Tú sabes que las marcas trabajan en nosotros, en las características del producto y demás, pero me faltaba ese as. Y es el saber hacer, el entrenamiento. Con ese curso, yo salgo empoderado, me convierto en un entrenador y empiezo a trabajar con mi equipo, a transmitirles, a entregarles esas herramientas de ventas llamado entrenamiento. Gabriel, te voy a decir, recibí un concesionario con 90 carros al mes, lo entregué con más de 500 carros al mes, que fue como el récord pues grande. ¿Qué hay detrás? Esa combinación de esos tres grandes pilares: ser, saber y saber hacer. Nico, yo recuerdo perfecto ese entrenamiento, y decís algo que era tu pasión, y era: empecé a entrenar el equipo. Porque algo muy importante en una gerencia no es motivar solo a los vendedores, sino como estás diciendo, es el cómo motivarlos con una técnica específica. Pero no solo te propusiste a entrenar a los vendedores, también quisiste entrenar al público en general. Y ahí fue donde nos convertimos colegas. Contanos ese propósito tuyo, donde viste como esas ganas de transmitir ese conocimiento. ¿Cómo fue y por qué llegaste a construir tantos años? ¿Y qué era para ti esa cátedra de ventas antes de que entremos como a ese perfil del vendedor? Porque es importante ver a alguien que es, vuelvo y repito, emprendedor, empresario, estudioso, profesor. ¿Dónde viste esa oportunidad de decir, hombre, yo quiero transmitir esto a los demás? Contanos esa historia, Gabriel, que es pertinente acá. No estaba esperando la pregunta, pero te la respondo. Mira, cuando yo incursiono como gerente de ventas, yo tenía alrededor de 25 años. Muchos amigos estaban emprendiendo, estaban abriendo empresa, otros estaban incursionando en el mundo de las ventas, otros estaban manejando el negocio de la familia. Y todos me llamaban como: oiga, Nico, vemos dificultades en ventas, en la empresa, en mi emprendimiento y demás. Gabriel, y me di cuenta que hay una carencia en educación, en formación. Y yo sentía que tenía ese conocimiento, tenía esa formación, tenía esas herramientas, y yo dije: Nico, yo no me puedo quedar con esto. Yo no me puedo quedar con esto, y tengo que compartirle a esos emprendedores, a esos empresarios, toda esa información, todo ese conocimiento acerca del mundo de las ventas. Porque mira, Gabriel, mucha gente me llamaba y me decía: Nico, estamos teniendo dificultades en los ingresos, la empresa está pasando por un momento difícil porque se nos han caído los ingresos, y eso es ventas. Entonces, cuando yo decía, estamos sin ingresos, estamos con dificultades económicas, yo decía, eso es ventas. Cuando iba a revisar, veía muchas carencias, o mejor, muchas oportunidades en cómo levantar las ventas de la compañía, en cómo levantar el entusiasmo y el ánimo de la tropa, llámese vendedores. Y pues, Gabriel, yo tenía esa información, ese conocimiento, y ahí es cuando hoy sigo siendo profesor de la Universidad de EAFIT en temas de ventas, y además apoyo y acompaño a muchos emprendedores y a muchos empresarios. Sí, y lo apoya de una manera como por convicción. Nico me dice: el día que me quieras hacer un mal, o me decían, cuando yo tenía la propiedad de tenerlo como profesor en esta universidad, me decía: el día que me quieras hacer un mal, quítame la cátedra de ventas. Y decía: es que yo dicto las ventas por pasión, por inculcar esa profesión, por enseñar el amor a esa profesión. Y cuando yo hablaba con los estudiantes de los distintos grupos, en el diplomado, en Guatemala, en Cali, en Medellín, en diferentes ciudades, en Bogotá, en diferentes países, yo veía en la cátedra de Nico que les hacía coger amor por las ventas. Y encontraba testimonios como que al inicio del semestre ventas es esa materia, literalmente, como la llamamos acá coloquialmente, de relleno, de ajuste, y después decía: esa va a ser mi profesión. Yo, no, después de ver la cátedra, esa va a ser mi profesión. Y tenía ese nivel de convencimiento, pero porque creía en esas ventas. Ahora, cuando creías en esas ventas y creías en ese vendedor, entrando un poco ya en el tema, sí, había
para que no todos salían convencidos de las ventas, otros seguían pensando que querían finanzas, otros seguían que querían gestión humana, pero muchos de los que no pensaban que iban a hacer ventas decidieron mi carrera en las ventas. Nico, aquí la pregunta es, ¿qué ves en estos vendedores o en estos estudiantes o en estos empresarios que no creen en las ventas, ahora creen, aparte de que les guste, qué tienen que tener para ser vendedores? ¿Cuál es esa materia prima para que ellos sean los vendedores? Gabriel, hay una muy buena definición de ventas y a mí me preguntan mucho, Nico, ¿qué es vender? ¿Qué es vender? Y encontré una definición que me enamora y es: ventas es hacer sentir los atributos del producto, hacer sentir el por qué mi producto vale lo que vale, hacer sentir como que aquí es el lugar para tomar mi decisión desde la óptica de un cliente. Entonces, cuando me preguntas cuáles son las características de un vendedor profesional, qué hace que una persona sea exitosa en ventas, encuentro y voy a los 3 pilares: ser, saber y saber hacer. Pero he tenido grupos de ventas y he tenido vendedores donde les doy todo el conocimiento, el saber, les doy todo el entrenamiento, pero pues trasnocho, dándoles el entrenamiento, la formación, todo, y sin resultados. Entonces yo decía, hay algo más que lo académico. Lo académico es muy importante, pero hay algo más, porque desde lo académico yo les estaba entregando las herramientas, pero los resultados no los acompañaban. Y había una cartica por ahí, el ser. Y encuentro yo que un vendedor es un gran transmisor de su producto, de su servicio, de lo que es la compañía. O sea, no es lo que vendes, es lo que transmites. Entonces empiezo a encontrar ciertas características como actitud, energía, entusiasmo, pasión, capacidad de comunicación. Ahora, también entendí que sin el conocimiento y sin el entrenamiento, muchas veces la persona no es capaz de entregar eso. Entonces, hay que tener armonía en el perfil, en el conocimiento y en el entrenamiento. Bueno, hace poco estábamos en una reunión informal y en nuestras reuniones informales hablamos de las ventas, pero no como el tema netamente académico, sino como esa experiencia de vida. Y recuerdo, Nico, que me contaste algo. A todos les di el entrenamiento y llamémoslo, los evaluó y todos tenían todas las herramientas de venta, todos tenían todas las técnicas. En resumen, todos sabían hacer un proceso de visitas, una presentación efectiva, los argumentos para manejar las objeciones, habían diferentes tipos de cierre, manejaban estilos de comunicación y los resultados eran diferentes y todos tenían las mismas bases de datos para conquistar clientes. Y me contaste la experiencia que a vendedores con igual entrenamiento, con igual conocimiento porque lo habían adquirido, te sentaste con cada uno a ver por qué la diferencia entre uno y otro. ¿Qué encontraste en ese hallazgo que me pareció muy significativo en esa conversación informal que tuvimos hace unos días? Gabriel, son más de 25 años trabajando con equipos de ventas en el sector automotriz. 25 años. Sí. Son muchos los clientes, muchos los carros, muchos los vendedores. Pero en mi afán de docente, de mi afán de entrenador y de empresario, yo me hacía al lado de los mejores para entender ellos qué tenían. ¿Por qué, Gabriel? A nosotros nos enseñaron que para que a uno le vaya bien en la vida uno necesita recursos y oportunidades. ¿Listo? No, es que no he tenido las oportunidades, no he tenido los recursos. Pues he tenido la oportunidad de hacer un ejercicio, llámese ensayo, con mi equipo de ventas, donde tengo a 50 vendedores. Ojo pues, con el mismo producto, el mismo precio, la misma competencia, la misma economía, el mismo uniforme, la misma sala de ventas, las mismas condiciones comerciales, el mismo entrenamiento desde el conocimiento del producto y la competencia, el saber, la capacitación. E incluso han recibido el entrenamiento directamente por mí. Entonces dije, bueno, listo, señores, si vamos a hablar de recursos y de oportunidades, estamos en las mismas condiciones los 50 vendedores. Oh, sorpresa, tengo vendedores de 25 carros al mes y tengo vendedores a 1 metro de distancia con 3 y 4 carros. ¿Dónde está la diferencia? Sí, ¿dónde está la diferencia? Porque desde el recurso y desde las oportunidades
Ambos tienen lo mismo, pero la diferencia en los resultados son abismales. Y empiezo a escarbar y a encontrar un tema de actitud, un tema de perfil, un tema de características de la persona, independiente de su profesión, de su conocimiento, de su experiencia, que hacen la diferencia. Ese es como el extra que necesita el ordinario para ser extraordinario. Ok. Y hay un contexto ligando ese perfil de ese vendedor y ese perfil de ese gerente en una compañía comercial, donde quiero contarles, Nicolás Mejía es el gerente general de un muy importante concesionario de autos en la ciudad. Gerente general. Y él acaba de decir, reciben de mí el entrenamiento en ventas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Eso es cuando eras el gerente de ventas o eso es ahora siendo el gerente general que les inculcas ese entrenamiento y que dictas ese entrenamiento? Porque es importante ver como ese compromiso de un gerente. A tu comentario, yo los entreno, contaros esa experiencia. Gabriel, ¿Cómo llegan los vendedores así? Mira, hay una frase con la que yo abro las clases en EAFIT, es una frase que dice, vendo, luego existo. Entonces, con esa frase arranco mis clases y es la gran reflexión, si yo no tengo ventas, no existo. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en empresas que han tenido grandes dificultades en ventas. Y simplemente, dice uno simplemente, trabajando pues en las variables de ventas, hemos logrado sacarlas adelante. Entonces, frente a tu pregunta, mi rol como gerente, es que yo creo que la mejor manera de enseñar y de transmitir lo que uno quiere en una organización es a través del ejemplo. Y si mi empresa es una empresa de ventas, donde hay clientes, donde tengo que conquistarlos, donde hay una competencia muy agresiva a mi alrededor, pues el ejercicio de la venta hace la diferencia en nosotros. Entonces, como gerente general, más que un gerente general, tengo que ser el gran vendedor. El gran vendedor que además entrena, transmite, forma, motiva, dirige a un equipo de vendedores. Entonces yo pienso que el mejor ejemplo de un general es estar en el campo de batalla. Y es ahí con los clientes, es ahí compartiendo con el equipo de ventas, donde mi función y mi rol es transmitirles ese conocimiento. Gabriel, siempre a la empresa que yo llego, lo primero que hago, si no lo tiene, es montar nuestro propio curso interno de ventas. Y no bajamos la guardia. Eso no es que, en enero del año pasado nos dieron un curso de ventas. No, eso es dele y dele todas las semanas. Y volvemos a comenzar el ciclo. Y volvemos a comenzar el ciclo. Y volvemos a comenzar el ciclo hasta que ese ciclo se vuelve profesional, certero, oportuno, de resultados. ¿Y sabes qué? El cliente lo siente. El cliente hoy percibe quién es o no un profesional en las ventas. Claro. Y en este punto, cuando dice es ese compromiso, nosotros hablábamos en un par de podcasts anteriores de que hoy en día es muy difícil retener a las personas, retener el talento. Entonces una estrategia es mantener y retener el conocimiento. Y vemos como un gerente general retiene el conocimiento, está entrenando a todo su equipo y está manteniendo ese conocimiento que se va volviendo una cultura en la organización. Y digamos que aquí unos pueden creer más o creer menos el entrenamiento, pero cuando lo van inculcando de esta manera, con el ejemplo del gerente general, que también puede ser del gerente regional o del gerente comercial, los que no se van adaptando en estos sistemas que regularmente son acompañados de los no mejores resultados, se van dando cuenta que se van quedando, se van dando cuenta que les falta herramientas para poder ser exitosos en las ventas. ¿Cuál es tu experiencia ahí? ¿Cómo la inercia de unos va arrastrando a otros a esta cultura del entrenamiento? Gabriel, cuando hablamos dentro de una organización de la palabra cultura, la cultura no es otra cosa que los comportamientos en acción. Entonces uno a través de la academia, a través del entrenamiento, a través de la formación, puede crear comportamientos en una compañía. Y eso es lo que es cultura organizacional. Entonces, en un equipo profesional
o un equipo profesionalizado, o sea, que ha tenido ese tratamiento, ese trabajo, ese método de estudio. Es muy interesante cómo se ve inmediatamente cuando alguien es o no profesional dentro del grupo de ventas. Entonces, todo este esquema académico de entrenar hace que se genere una cultura, un comportamiento profesional, eficiente, de valor agregado. Gabriel, hoy un cliente no está buscando un vendedor carretudo que le recite un producto, que le recite un servicio. Es que ahí está en internet. Características de tal producto o servicio. Las características están. Ahora, el valor agregado del producto, que tiene sus atributos, sus diferencias, su plus, es ahí donde entra el vendedor y maneja y hace esa gran diferencia. Perfecto. Hace muchos años, para no decir cuántos, cuando trabajaba en una compañía de comercialización, fabricación y comercialización de cosméticos, líder a nivel nacional, recuerdo que el gerente general de la compañía, el doctor Sergio González, entrevistaba a todos los vendedores nuevos que iban a ingresar a la organización. Y éramos como 80 vendedores, no es que fuéramos 5 vendedores, entonces entrenan a los 5, no, era el gerente general y los entrevistaba a todos, pero no entrevistaba a las áreas en segundo, tercer y cuarto nivel de contabilidad o de producción o de auditoría, a los vendedores sí. Y él decía, es que ellos son la imagen de la compañía, ellos son la imagen inclusive de mi producto, ellos son la imagen de nosotros los directivos, y yo quiero saber quiénes están. Además decía, para ellos también tiene que ser un sentido de pertenencia que yo los entreviste. Y esa práctica es poco común, y esa práctica la he visto en Nicolás Mejía como gerente de Automontaña. ¿Tú entrevistas a los vendedores cuando van a ingresar o es una responsabilidad del gerente de ventas o es una responsabilidad de gestión humana? Contanos esa parte. Gabriel, hasta hace poco yo los entrevistaba a todos. Hoy mi equipo aprendió, entendió y le transmití el conocimiento, lo que tú decías, retenga el conocimiento, pero aún sigo participando, yo creo que en casi todos los procesos. Yo estoy en los centros de valoración. Eso sí, no entra un vendedor a la empresa sin que yo dé el visto bueno final. Entonces yo los dejo, pues ya tienen un aprendizaje y demás, yo los dejo que hagan el proceso, pero la entrevista final la hago yo, donde yo ratifico, valido o genero inquietudes o dudas frente al candidato. Pero te voy a decir, Gabriel, o sea, es que el proceso de selección y reclutamiento es fundamental. O sea, yo digo una cosa, el negocio no es el negocio mío no son los carros. El negocio es lo que hace el negocio, la gente. Es que mi negocio no es saber comprar y vender carros. Mi negocio es saber seleccionar, reclutar, entrenar, motivar a un equipo de personas para que vendan carros. Entonces mi negocio es la gente. Entonces cuando me preguntas que si participo activamente en los procesos de selección, totalmente sí. De pronto no con la intensidad de antes, porque ya mi equipo entendió y aprendió. Y ellos saben que cuando me mandan un candidato, es el final. Es el final. Entonces yo los llamo y digo, oiga, ¿usted qué fue lo que vio que yo no vi? Pero sí, definitivamente, Gabriel, tengo que estar involucrado en los procesos de selección y reclutamiento de aquellas personas que me van a representar, que son claves, que son estratégicas, que hacen que la registradora suene como un vendedor. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que saber quién es el candidato, quién es su familia, su entorno, qué lo motiva, por qué está con nosotros, porque es una persona diferente que amerita el ser contratado por nosotros versus sus otros o los otros candidatos que participaron. Perfecto. Bueno, y una pregunta, porque tenés vendedores de distintas edades y has tratado en las diferentes compañías con vendedores jóvenes, millennials, pero vendedores que llevan 15, 20 y 30 años en la compañía, que obviamente su edad son 50, 55, 60 años. Algunos vendedores dicen, a mí nada de comunicación con el celular, no, a mí que no me suene ese WhatsApp. Otros dicen, a mí que todo sea personal y eso de que sea un email va y viene, no. Sin embargo, nosotros tenemos una teoría que la denominamos vendedor 4.0. El vendedor de hoy en día se tiene que integrar con los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido esa brecha entre los vendedores de muchos años y los actuales para adaptarse a ese nivel tecnológico que ya lo exigen son los clientes, no la compañía, los clientes?
¿Has encontrado resistencia? ¿Cómo ha sido esa parte como para involucrar ese, llamémoslo, 4.0 del vendedor digital? Gabriel, lo primero es hablar con un grupo de vendedores de papel, de formulario, de Excel, por llamarlo de alguna manera, e invitarlos a que migren a las herramientas que hoy tenemos. O sea, hoy los negocios están en un CRM llamado Salesforce, por ejemplo, o en un WhatsApp empresarial, en fin. Lo primero, y yo les digo, miren, hay que aceptar que tenemos que estar en un proceso de conocimiento, de transformación. La aceptación es el principio de la transformación. Uno se transforma desde que acepta. Y yo te voy a decir una cosa, el primer equipo que tiene que tener la capacidad de adaptación frente a los actuales retos y desafíos es el equipo de ventas. Yo no puedo permitir un equipo de ventas estático porque inmediatamente estoy aceptando que la empresa va a estar estática. Entonces yo tengo que ir al ritmo del mercado, al ritmo de lo que está ocurriendo en el comercio, en las compañías, en cómo tenemos transacciones con los clientes, cómo la virtualidad, más ahora con la pandemia, nos llevan a tener un trabajo diferente, virtual, pero donde el vendedor sigue siendo un gran protagonista. Entonces yo digo una cosa, cualquier cosa menos aceptar que mi equipo de ventas no tiene esa capacidad de aceptación y de adaptación. Ok, aquí podríamos continuar con muchas y muchas reflexiones y empezar a contar nuestras historias de la gente que hemos formado, pero bueno, el tiempo es limitado y nosotros tenemos como un tiempo que prometemos es alrededor de media hora y desafortunadamente se nos acaba este tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Hoy en día uno lee artículos de la Universidad de Harvard, de universidades en Colombia, comentarios de muchos empresarios, la venta personal se va a acabar. Ya todo es digital, o sea, ya no es que tenga que adaptarme al medio de comunicación, sino que muchos dicen, ya todo va a ser así, no se necesitan los vendedores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, la venta existe y existirá, solo que lo vamos a hacer de manera diferente. Lo vamos a hacer de manera diferente. O sea, la interacción con un asesor, con un vendedor, con un ejecutivo comercial, siempre va a existir. Puede que en mayor proporción en unos sectores que en otros, pero siempre tendrá que haber ese acompañamiento, esa asesoría, ese protagonismo en alguna parte del proceso. Hombre, digital, pero hay partes en el proceso donde va a haber de pronto una interacción de una persona con un cliente. Entonces, Gabriel, no es que vaya a desaparecer el vendedor continúa vendiendo de manera diferente, pero continúa. Perfecto. Ahora, referente a el entrenamiento de los vendedores y digamos al espíritu que tiene que tener el gerente regional, el gerente de ventas o el gerente general, un consejo o una recomendación tanto para los vendedores como para los jefes de qué deben hacer y cómo deben inculcar este entrenamiento en sus vidas profesionales en ventas. Un consejo final para que compartamos en este espacio. Gabriel, definitivamente tenemos que estar, y yo lo digo mucho en conferencia de Actívate, pues que son mis redes, tenemos que estar en momentos de preparación, nunca de preocupación. Un vendedor preocupado es un vendedor no preparado, inmediatamente. Cuando, hombre, qué preocupación, digo, este lo que le falta es preparación, porque eso es lo que yo veo hoy en los equipos de ventas y en las personas, que si hay carencia de preparación, hay exceso de preocupación. Entonces, estas herramientas, la metodología, el estudio, el hábito, el proceso de la venta, ese entrenamiento es fundamental, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Gabriel, yo tengo un hijo de 8 años y créeme que utilizo muchas herramientas de ventas con mi hijo porque es mi gran cliente, para que me compre la idea, para que me compre la importancia de leer, para que me compre el taller o el curso de matemáticas. Entonces, la venta no es un tema exclusivo del mundo de los negocios. La venta es un tema del ser humano, de esa interacción con otros, de esa socialización, de transmitir una idea, de llevar un pensamiento. Ventas está siempre sobre la mesa para cualquier persona. Bueno, yo creo que este consejo, esta recomendación
con esto cerramos. Es un privilegio para nosotros, Estrategia en Ventas, haber tenido a mi colega por muchos años, un gran maestro en las ventas, un gran maestro en la motivación, un gran maestro en la superación. Y bueno, espero que estas reflexiones nos sirvan a todos para que continuemos con ese entusiasmo en este mundo de las ventas. Nicolás, muchas gracias.